aquí y a los que nos siguen online. Y bueno, yo también quería agradecer la invitación a participar. Bueno, sin más, vamos a continuar hablando de carbón, que además de, como hemos visto previamente, que era utilizado para realizar dataciones radiocarbónicas, nos sirve también para aproximarnos a lo que eran los paisajes vegetales durante la Edad del Hierro. En el noroeste ibérico incluso podemos llegar a hacer una propuesta de cuál fue la gestión de los recursos forestales realizada por las comunidades que ocupaban esta área geográfica. Debemos de tener en cuenta que las comunidades, que la madera era la materia prima fundamental para estas sociedades, no solo como combustible, sino también para elaborar todo tipo de manufacturas. Sería, como escribe Jacques Le Goff, para la Edad Media, la Edad del Hierro sería también una edad de la madera. Las construcciones, los objetos cotidianos, las herramientas, incluso el calzado, estaban elaborados probablemente en este material. La realización de estudios... La realización de estudios arqueobotánicos, fundamentalmente la antracología, es el método que nos permite identificar las especies leñosas de los carbones arqueológicos, mediante la observación al microscopio de sus rasgos anatómicos. Esta identificación tiene diferentes grados de precisión, pudiendo llegar en algunos casos a la especie y en otras solamente al género o a la familia. Como podemos ver también en esta imagen, es posible no solo identificar madera, sino también otros tejidos vegetales que se encuentran carbonizados en los contextos arqueológicos, como por ejemplo los tallos leñosos de los helechos. Entre los grupos humanos y el medio ambiente natural se establece una estrecha relación. El bosque y las formaciones de matorral próximas a los asentamientos son intensamente explotadas para la obtención de leña y madera para manufacturas y construcción. Esta intensidad se acentúa en función de las diferentes actividades productivas en las que los recursos leñosos son utilizados y es más acusada cuando más larga es la ocupación de un poblado. Las evidencias de los diferentes usos de la madera llegan hasta nosotros normalmente cuando se preservan por carbonización. Este sería el caso de las combustiones intencionales de leña o de residuos relacionados con la producción de manufacturas o la construcción en madera, o bien en otro tipo de contextos completamente diferentes que serían los incendios o la combustión accidental de objetos. Estos carbones arqueológicos, cuando son recuperados durante las intervenciones y posteriormente analizados en laboratorio, nos permiten, por una parte, reconstruir en parte el paisaje forestal a partir de los recursos explotados y, por otra parte, definir el patrón de recogida de combustibles realizado por una determinada comunidad. La frecuencia de su presencia en los yacimientos y los suelos ácidos del noroeste peninsular, que favorecen una buena conservación de la materia orgánica carbonizada, hacen que sea un objeto de estudio perfecto para poder estudiar el bosque y su manejo en el pasado. En esta imagen, tomada en 1986 durante la excavación del yacimiento de Castrovite, en Astrada, Pontevedra, podemos ver una parte de la inmensa cantidad de carbones, semillas y frutos recuperados en los varios niveles de incendio de este yacimiento. De hecho, los carbones de Castrovite estaban en tan buen estado de preservación que se pudieron identificar piezas manufacturadas, marcas de herramientas y ramas completas. A pesar de las posibilidades que los carbones arqueológicos nos proporcionan para poder aproximarnos a los paisajes vegetales de la Edad del Hierro, debemos de tener en cuenta dos grandes limitaciones. La primera se refiere al propio origen de los carbones recuperados en el interior de los poblados, que se corresponden mayoritariamente con los residuos de los fuegos domésticos y en contextos de incendio que se pueden corresponder también con todo tipo de manufacturas carbonizadas y elaboradas en madera. Es decir, que debemos de tener siempre presente que los carbones recuperados en niveles de ocupación de los castros tienen un origen antrópico y no están relacionados con procesos de deposición naturales, por lo que nuestra imagen del bosque siempre va a estar mediatizada por ese filtro humano. A pesar de ello, podemos reconstruir qué especies eran utilizadas por estas comunidades, con qué intensidad las utilizaban y para qué usos, pero no podemos hacer una correlación directa entre sus porcentajes de aparición en los yacimientos y su presencia en el paisaje. Para esto último habría que recurrir a análisis polínicos realizados en depósitos naturales. El segundo condicionante para el estudio de carbones depende de la planificación de la intervención arqueológica. Si no se establece una recogida sistemática de sedimento y muestras de carbones de forma puntual, no pueden obtenerse muestras representativas que analizar a nivel
representativas a nivel cualitativo y cuantitativo. La incorporación de un sistema de recogida de muestras durante las excavaciones es crítica para el desarrollo de nuestro trabajo en arqueobotánica, ya que debido a que toda excavación constituye una destrucción de un contexto, todas las evidencias que no se hayan recogido en ese momento se pierden para siempre. La sistemática de muestreo ha ido incorporándose en las intervenciones arqueológicas en esta área muy poco a poco, pero aún dista mucho de ser la adecuada. Para ejemplificar la cantidad de información que se puede perder al no realizar la recogida de muestras, hemos recurrido al ejemplo del Castro de Navas, que es esa pequeña construcción en la que intervenimos. Allí se había realizado una intervención en el 1991 en el que se había excavado media construcción y se recogió una muestra que fue utilizada simplemente para datar. Durante nuestra intervención en 2006 llevamos a cabo una recogida sistemática de sedimentos y de carbones que nos permitió recuperar miles de fragmentos de carbón, pero además también semillas, elementos manufacturados y todo ello en el mismo contexto. O sea que nos permite, este ejemplo nos permite ver claramente cuáles son las implicaciones de no realizar una recogida correcta. Para el estudio del bosque y del monte es fundamental el concepto de territorio, que puede ser definido como una porción de naturaleza y espacio sobre el que una sociedad reivindica y garantiza a todos o a una parte de sus miembros derechos de acceso estables, control o uso sobre la totalidad o una parte de los recursos allí existentes, y que ésta desea y es capaz de utilizar. Está constituido por el medio ambiente que esta sociedad ocupa y explota, que puede ser caracterizado a partir de la identificación de los recursos naturales explotados y por la determinación de su emplazamiento original. Mientras que aquellas áreas del medio ambiente que no se integran en la dinámica productiva de la sociedad quedan excluidas del territorio y no tienen una significación social. El bosque y el monte son los espacios más productivos para el aprovisionamiento de los recursos forestales y, pese a su importancia en la conformación del territorio de las comunidades de la Edad del Hierro, han sido relegados como objeto de estudio arqueológico, frente a otras áreas más humanizadas como los poblados o las tierras agrícolas. Y esto a pesar de que el espacio forestal es algo producido socialmente, es una dimensión más de la acción social, resultado de un largo proceso de interacción entre una sociedad y su entorno a lo largo del tiempo. A través de las actividades diarias, creencias y valores, las comunidades transforman los espacios físicos, antropizando un espacio natural y conformando un paisaje social. El bosque y el monte se convierten en registros duraderos y acumulativos de las vidas y trabajos de las generaciones pasadas que los habitaron. Para incluir también los recursos forestales que quedan fuera de los espacios antes mencionados, incluimos el concepto de árboles fuera del bosque, un neologismo que se refiere en relación al bosque y por defecto. Estos árboles pueden ser espontáneos o plantados y son generalmente cultivados y conservados. Se encuentran en tierras agrícolas, al lado de construcciones, en el margen de los ríos o arroyos, dentro del paisaje agrícola o en tierras naturales en las que la cobertura arbórea es tan escasa que la vegetación no cumple con la definición de bosque. Los árboles fuera del bosque pueden responder a funciones de producción en huertas alrededor de los lugares de habitación, en tierras no arables o en barbecho o intercaladas entre los cultivos, a funciones de protección, paisajísticas y ecológicas o de delimitación y como cortavientos en los márgenes de los cultivos, además de desempeñar también fines ornamentales o rituales. Aunque todos los árboles pueden tener funciones y usos múltiples, estos son más evidentes en los árboles fuera del bosque. En el pasado, el tipo de aprovisionamiento de los recursos forestales establecidos por las comunidades puede ser de dos tipos, directo o indirecto. El aprovisionamiento directo, en su forma más simple, consiste en el conocimiento de los ciclos reproductivos de las plantas y en la regeneración cíclica de estas. Pero existen técnicas más complejas de manejo, como pueden ser las prácticas de silvicultura y arboricultura, que pueden dejar o no su rastro en el registro arqueológico. Existen prácticas casi invisibles, como por ejemplo la eliminación de plantas competidoras para favorecer el crecimiento de una determinada especie, como se hace en ocasiones con el avellano, y en sus formas más complejas incluyen técnicas como la de poda, desmoche, injerto, propagación vegetativa, etc. Este tipo de técnicas, entre otras prácticas que también pueden dejar sus evidencias sobre las plantas, darían lugar a árboles culturalmente modificados, árboles que presentan alteraciones permanentes o temporales relacionadas con prácticas antrópicas. Un claro ejemplo de árbol culturalmente modificado sería, por ejemplo, el sauce podado para obtener varas destinadas a la producción de cestería,
o el fresno desmochado para obtener alimento para el ganado. En determinados casos, estas modificaciones dejan su marca en la estructura anatómica de la madera y pueden ser determinadas durante el análisis. Finalmente, existe otro tipo de aprovisionamiento más complejo, que sería el aprovisionamiento indirecto, que incluiría el intercambio con otras comunidades o el comercio. Dentro de la interacción que se establece entre la sociedad y el medio ambiente, nuestro interés va más allá de establecer cuáles eran los paisajes vegetales en el pasado. Consideramos que los sujetos sociales que llevaron a cabo los procesos de trabajo implicados en la recogida de leña y madera para manufacturas deben de ser visibilizados, especialmente en lo que se refiere a la recogida de leña para contextos domésticos, una tarea diaria, dura y pesada, como podemos ver en estas imágenes, y que a partir de ejemplos históricos, etnográficos y de estudios actuales en sociedades dependientes de la leña, sabemos que fue desempeñada fundamentalmente por mujeres e individuos infantiles. Nuestro objetivo en esta presentación es ofrecer una síntesis de los paisajes forestales, entendidos como territorios, que formaban parte de la vida cotidiana de las comunidades de los castros, y también recuperar información sobre los posibles modos de gestión de los recursos forestales. Durante este periodo, la concentración de población en asentamientos por largos periodos de tiempo y con sus implicaciones en relación al combustible doméstico y a la madera utilizada en construcción y elaboración de manufacturas, así como el desarrollo de actividades productivas como la metalurgia y la cerámica, supusieron con respecto a periodos precedentes un gran incremento en la demanda de los recursos forestales. La presión que estas comunidades deben de haber ejercido sobre el bosque y el monte tienen que haber tenido una importante repercusión en la composición florística y en la expansión de especies relacionadas con los procesos de degradación de la cubierta forestal. La metodología empleada para obtener información sobre los paisajes vegetales a partir del estudio de los carbones arqueológicos comienza, como veíamos antes, durante la excavación, momento en el que, después de haberse establecido una estrategia de recogida, las muestras de sedimento son procesadas. En este caso hay un ejemplo de recogida utilizando una máquina de flotación. Y pueden utilizarse otros métodos para separar lo que son los restos, los carbones y otro tipo de restos vegetales carbonizados de lo que sería la matriz sedimentaria. Estos restos carbonizados serían separados de otro tipo de materiales recuperados y finalmente se comenzaría con el proceso de identificación. Cada fragmento sería analizado individualmente, fracturado a mano y sus caracteres anatómicos serían observados con el objetivo de poder llegar a una identificación. En la parte inferior de la imagen veis tres ejemplos de las estructuras microscópicas que nosotros vemos al realizar la identificación y que son las que nos permiten distinguir entre diferentes especies. El número de fragmentos a analizar por muestra o unidad estratigráfica es variable y depende de la riqueza taxonómica. En esta diapositiva vemos en la zona superior izquierda una representación gráfica de una curva taxonómica que nos permite establecer el número mínimo de fragmentos adecuados para que una muestra sea representativa del total. Como vemos, en el inicio se identifican una mayor cantidad de especies y su aparición se va haciendo cada vez más esporádica hasta que la curva se estabiliza. En ese momento se consideraría que el número de fragmentos estudiados sería el adecuado. Los datos de identificación y otros caracteres dendrológicos de cada carbón se introducirían en una base de datos relacionada con un sistema de información geográfica que nos permitiría, por una parte, realizar consultas estadísticas y, por otra, realizar distribuciones espaciales en el interior de los yacimientos. A continuación realizaremos una revisión de varios estudios de caso que nos permitirán ver en detalle cómo eran los paisajes en el entorno de los castros y diferentes casuísticas con respecto a los contextos en los que los carbones pueden ser recuperados. En este mapa veis algunos de los principales yacimientos del noroeste peninsular en los que se han realizado análisis antracológicos con cronologías que van del Bronce Medio a época moderna. De todos ellos hemos seleccionado 5 casos, los del Castro de Cociñadoiro, Punta Perico, Castro Vite, Castro Landín y Castro de Navás. El primer estudio de caso sería el del Castro de Cociñadoiro, que está situado en Arteixo, en A Coruña, y que fue objeto de varias intervenciones arqueológicas debido a que se encontraba en el área de afección del puerto exterior, en Punta Langosteira. Durante la excavación, llevada a cabo en el año 2005, fueron recuperadas muestras de carbón y alguna muestra puntual de sedimento de varias áreas del poblado. En total fueron analizados 756 fragmentos de 107 muestras.
Su excavación integral permitió documentar la existencia de un asentamiento fortificado con un único nivel arqueológico y una cronología que iría de inicios del siglo IX al siglo V antes de nuestra era, centrándose en la etapa de máxima ocupación y actividad en este asentamiento en el periodo cronológico comprendido entre el siglo VIII y VII antes de nuestra era. El poblado estaba delimitado por una estructura defensiva que cerraba el istmo que lo unía con el exterior y las construcciones estaban realizadas a partir de zócalos pétreos que servirían de soporte o refuerzo para estructuras realizadas en materiales perecederos, que estaban orientadas en dirección este-oeste. El espacio interno del asentamiento se organizaba a partir de calles que permitían la circulación entre construcciones y por su distribución y características fueron agrupadas durante la intervención en tres barrios y en dos de ellos, el barrio bajo y el barrio alto, se documentaron evidencias de estructuras de combustión especializadas relacionadas con la metalurgia. Si observamos la distribución microespacial de los taxones en el interior del asentamiento, podemos ver cómo aquellos grupos estratigráficos vinculados a áreas de actividad metalúrgica, que serían los situados en el barrio bajo y en el barrio alto, marcados en rojo, verde y naranja en el plano de la izquierda, presentan una limitada variabilidad taxonómica, predominando muestras en las que solo se identificaron fragmentos de especies de la familia de las Fabaceae, combinadas en ocasiones con madera de quercus de tipo caducifolio y apareciendo de forma esporádica también aliso y el taxón Salix populus, que incluiría especies como el sauce, chopo, álamo, etc. En las construcciones situadas en el barrio medio y marcadas en amarillo en el plano, se documenta una mayor variabilidad de especies, identificándose otros taxones como el fresno, las rosáceas maloideas, el madroño y el avellano. A pesar de que la muestra es pequeña en relación al área excavada y a que la recogida fue mayoritariamente realizada de forma manual, los datos obtenidos parecen apuntar a una estrategia de aprovisionamiento del combustible diferenciada en función de las actividades desarrolladas en las diferentes áreas del poblado, con una selección especializada de combustibles para las actividades metalúrgicas y una recogida más diversificada para alimentar los hogares situados en el barrio medio. Los datos sobre el paisaje vegetal del entorno del asentamiento fueron obtenidos a partir de los carbones recuperados en contextos de ocupación y del interior de estructuras de combustión e indicarían la presencia de un porcentaje significativo de especies arbustivas. En cuanto al patrón de aprovisionamiento de recursos leñosos, hay una clara preferencia por la madera de estas especies, fundamentalmente de las fabáceas, tanto para las actividades especializadas como de otro tipo. Estas plantas, entre las que se incluyen el tojo y la retama, tienen una elevada capacidad de regeneración, por la que mediante su explotación estas comunidades se aseguraban una renovación periódica de sus recursos. El bosque de caducifolio situado en el entorno del asentamiento estaría formado fundamentalmente por robles u otras especies caducifolias de quercus. La presencia de especies heliófilas como el madroño, las rosáceas maloideas y el avellano podría estar relacionada con la regresión de la cubierta forestal en el entorno debido a la presión antrópica, aunque en pequeña proporción se documenta el aprovisionamiento en bosques de ribera, probablemente situados en los márgenes de los cursos fluviales próximos. El segundo caso de estudio sería el del yacimiento de Punta Perico, que está también localizado en una península marina, en este caso en Ribeira, A Coruña. En él se realizó una única intervención arqueológica en el año 2005, durante la cual pudieron ser identificados varios niveles de ocupación. Una ocupación vinculada al bronce final y otra datada en la Edad del Hierro. Nos interesa aquí especialmente la muestra de carbones recuperada en el interior del abrigo 1, marcado con un círculo en el plano que pueden ver en la imagen, y datado entre el 550-360 antes de nuestra era, que ha sido interpretado como un depósito vinculado con la quema intencional de la vegetación de forma previa a la ocupación de ese espacio. Los carbones recuperados en ese depósito se corresponderían con la vegetación existente en ese momento concreto, por lo que lo peculiar de este caso es que, a pesar de que los carbones se encontraban dentro de un yacimiento arqueológico, su interpretación sería equivalente a aquellos recuperados en depósitos naturales, en los que se registran incendios de la vegetación. Se analizaron 520 fragmentos de este depósito que permitieron identificar un paisaje vegetal degradado, en el que casi el 80% de los fragmentos correspondían con especies leñosas de la familia Fabaceae, probablemente arbustos como el tojo y la retama, apareciendo otros indicadores de fuerte degradación de la cubierta forestal como la hoz. Otro de los taxones con mayor porcentaje detrás de las fabáceas serían aquellas especies incluidas entre las rosáceas maloideas
que incluyen fundamentalmente arbustos vinculados a áreas de claros o de la orla del bosque. El bosque estaría prácticamente ausente en esta península. El porcentaje de especies caducifolias de Quercus, como sería el roble, es minoritario y representaría solo el 4,6% de los fragmentos, mientras que especies vinculadas a la presencia de elevados niveles freáticos o cursos de agua tienen unos porcentajes más significativos, como por ejemplo el taxón Salispopulus que comentábamos anteriormente y el fresno. Se identificaron especies termófilas como el Quercus de tipo perennifolio, que incluiría especies como el alcornoque o la encina, y el madroño en pequeños porcentajes, y la presencia de enebro. En el paisaje fuertemente degradado, documentado durante el período comprendido entre los siglos VI y IV antes de nuestra era, puede probablemente relacionarse con la larga ocupación de esta península y con sus propias características geográficas y naturales, ya que es una zona muy expuesta a la acción marina. Este tipo de paisaje abierto, dominado por arbustivas y arbustos o pequeños árboles, que podríamos incluir dentro de lo que habitualmente se denomina árboles fuera del bosque, sería muy habitual en asentamientos castreños situados en este tipo de puntas marinas y ocupados desde antiguo. La presencia de especies con requerimientos de termicidad es también recurrente en los asentamientos próximos a la costa. El tercer caso sería el de un pequeño castro de interior, al que nos referíamos anteriormente, Castrovite, en el que fueron realizados varios sondeos durante el año 1986. Su excavación permitió documentar un asentamiento con una larga ocupación entre los siglos VIII a.C. y el II después. En la estratigrafía documentada mediante estos sondeos destaca la presencia de varios niveles de incendio en los que fueron recogidos numerosos restos orgánicos carbonizados, incluyendo entramados vegetales. La preservación de estas dos últimas, así como de arcillas con impresiones, la preservación de estas dos últimas evidencias nos ha permitido realizar una propuesta sobre las prácticas de silvicultura del avellano realizadas durante la Edad del Hierro y que serían un indicador de la complejidad de las estrategias de manejo del bosque por parte de estas comunidades. El tipo de intervención realizada en la que solo se excavó mediante sondeos prima el registro estratigráfico vertical frente al horizontal. En la gráfica de la izquierda podemos ver de una forma sintética los diferentes niveles registrados durante la excavación. En aquellos que presentan un recuadro amarillo se documentaron niveles de incendio y en los que aparece un cuadro fueron analizadas muestras de carbones, en los que aparece un triángulo muestras de semillas y el círculo indica la presencia de arcillas con impresiones vegetales. Es curioso observar cómo en la mayor parte de los casos la presencia de arcillas y las maderas carbonizadas no coinciden en el mismo depósito, lo que hace que el recurso a estas últimas evidencias negativas sea fundamental para poder reconstruir el dato de los diámetros de las ramas utilizados en construcción. En la gráfica de la derecha, En la gráfica de la derecha están representados los datos de identificación taxonómica de los carbones. Podemos ver cómo en la ocupación del siglo VI, V al siglo II antes de nuestra era se identifica la explotación del roble u otros Quercus de tipo caducifolio, avellano y fabáceas, junto con otras especies que aparecen de forma más esporádica como el aliso, los prunos o el fresno. Mientras que en otras ocupaciones más recientes de este asentamiento solo se documenta el consumo de roble y avellano, y de forma puntual fresno y Quercus de tipo perennifolio. La limitada lista taxonómica de Castrovite en relación con el número de fragmentos de carbón analizados está relacionada con el propio origen de los carbones. En este caso se trata de madera carbonizada de estructuras probablemente destinadas a contener grano, ya que aparecieron varios kilos de semillas asociadas a las varas de avellano. Estas varas de avellano, con diámetros muy uniformes y de arcillas con las impresiones de estas, nos ha permitido documentar la existencia de estructuras de varas entretejidas. La medición de los diámetros máximos de las impresiones sobre arcilla utilizados como indicador indirecto de la morfología de las ramas indica la utilización de varas de entre 0,2 a 2 centímetros. Estas variaciones en el diámetro pueden responder a la propia morfología de las ramas, más gruesas en la base y más finas en el ápice, aunque podemos observar un claro predominio de los diámetros comprendidos entre 0,5 y 1,5 centímetros. Si comparamos estos datos con los obtenidos a partir de las impresiones sobre arcilla y de los diámetros completos de las varas de avellano, podemos observar un patrón similar entre ambas evidencias. Estos datos de Castrovite permiten plantear la existencia de estructuras de varas entretejidas de avellano con diámetros uniformes
que implicarían un manejo de estos arbustos destinado a obtener la materia prima adecuada para esta técnica de cestería. El cuarto caso de estudio sería el del castro de Castrolandín, un pequeño asentamiento en el que se realizaron varias intervenciones arqueológicas, aunque solo presentaremos los datos de la campaña de 2005, durante la cual se procesó mediante flotación una gran cantidad de sedimento. La estratigrafía y los periodos cronoculturales definidos señalan una sucesión de 3 momentos de ocupación durante la Edad del Hierro, entre el siglo IV antes de nuestra era y el II después, que se documentan en la práctica totalidad del poblado. Las diferentes fases de ocupación están definidas a partir de las características arquitectónicas de las construcciones. Las muestras de los niveles más antiguos de Castrolandín, del siglo IV al siglo antes de nuestra era al siglo I después, proceden de 3 lugares concretos, concentrándose la mayor parte de las muestras en una de las construcciones situadas al norte del asentamiento. Las especies predominantes en estos niveles de ocupación fueron el roble y las fabáceas, que se identifican en todas las muestras, mientras que otras especies como el avellano, las rosáceas maloideas y el quercus de tipo perennifolio, el aliso y el arraclán tienen una presencia más puntual. De este yacimiento destaca la importancia de las especies vinculadas a cursos de agua o zonas encharcadas, como por ejemplo el aliso, en comparación con otros yacimientos. Y probablemente se relaciona con la existencia de un curso de agua situado en proximidad inmediata a este castro. Con respecto a las muestras de la ocupación del siglo I al II después de nuestra era, podemos ver en este plano cómo se distribuyen de forma más uniforme por toda el área de excavación, aunque la mayor parte de los fragmentos vuelven a concentrarse en el sector norte. En estas muestras se identificaron 13 taxones arbóreos y arbustivos y se observa una continuidad en el consumo de los recursos leñosos con respecto al periodo precedente y continúa existiendo una preferencia por la leña de roble y fabáceas. Las principales diferencias se refieren al aumento con respecto al periodo anterior de la representación del avellano y el aliso. La mayor variabilidad taxonómica documentada durante este periodo podría responder a cuestiones arqueológicas, ya que hay un mayor número de fragmentos y de contextos analizados, o bien a un cambio en el patrón del consumo de combustibles en este momento. Entre las muestras de esta última ocupación se identificó la presencia de nogal, una especie considerada habitualmente como cultivada, aunque puede formar parte de forma silvestre de las formaciones boscosas de esta área. Su aparición en Castrolandín señala que su explotación está incorporada en este momento al menos como combustible. Este uso habría sido ya previamente identificado en yacimientos del Bronce Final y Hierro en el norte de Portugal y en la zona de las Médulas en el Castrelín de San Juan de Paluezas y en Orellán. El último estudio de caso que presentaremos es el del Castro de Navás, otro asentamiento de interior, aunque muy próximo a la línea de costa. Su morfología original está muy alterada por la construcción de varias identificaciones sobre la Croa y su entorno, y desde finales de los años 80 se realizaron varias intervenciones arqueológicas en este yacimiento. Las muestras analizadas proceden de la intervención de 1991 y de la de 2006. Cuando nos encargaron realizar una pequeña intervención para poner en valor una de las construcciones. La estratigrafía documentada nos permite afirmar la existencia de un único nivel de ocupación durante la Edad del Hierro en un lapso de tiempo muy breve, entre el siglo II antes de nuestra era y el I de nuestra era. Durante la excavación se recuperaron in situ en el centro de la construcción y sobre el hogar varias tablas y leños interpretados como la última madera quemada en el interior de esta estructura. La elevada concentración de carbones en los depósitos de abandono y su gran tamaño indicarían que se produjo un incendio en un momento en el que la construcción ya estaría prácticamente vacía, ya que solo se pudieron recuperar algo más de 20 pequeños fragmentos de cerámica que estaban muy degradados. Los datos arqueobotánicos obtenidos de las unidades estratigráficas vinculadas con el momento de ocupación, que prácticamente se reducen a las muestras del hogar, ya que el resto de muestras estaban vinculadas con los depósitos de abandono asociados al incendio y derrumbe de la construcción, presentan una limitada variabilidad taxonómica. Hay un claro predominio de la madera de roble, acompañada de nuevo por fabáceas, y están presentes los quercus de tipo perennifolio. De estos se pudo determinar un fragmento de corteza de alcornoque y además se identificó avellano. La principal peculiaridad de Navás es la amortización como leña de elementos manufacturados, como tablas y otros objetos de función indeterminada.
que parece responder a un uso oportunista de los elementos combustibles existentes en el interior de la propia construcción. Finalmente, realizaremos una breve síntesis de los datos antracológicos de los que disponemos para el noroeste ibérico a partir de una serie de gráficas. Entre los yacimientos a los que haremos referencia a continuación se encuentran algunos de los que hemos referido ahora: el Castro de Cociñadoiro, Sanchuís, Castrolandín y unos de los que hemos visto ahora, Cociñadoiro y Castrolandín, y otros que no hemos tratado, como el Castro de Sanchuís, Monte Alegre, varios yacimientos de la zona arqueológica de las Médulas, el Castro de Penices y el Castro de Crastoeiro. Antes de comenzar a analizar las gráficas en las que incluimos los datos de los casos de estudio que hemos visto previamente, en esta diapositiva aparecen las especies que conformarían principalmente los paisajes de la Edad del Hierro en el noroeste peninsular. Probablemente las formaciones boscosas estaban dominadas por las especies caducifolias de Quercus, fundamentalmente roble. Las formaciones arbustivas estarían dominadas por las fabáceas probablemente, y después en estas formaciones que tendrían áreas de claro y serían relativamente abiertas, pues crecerían otras especies como las rosáceas maloideas, el madroño o el avellano. En el primer gráfico podemos ver los datos correspondientes con los yacimientos del bronce final y hierro inicial de los yacimientos del noroeste de Iberia, agrupados a partir del área biogeográfica en la que se encuentran: mediterránea a la izquierda y eurosiberiana a la derecha. Lo primero que podemos observar es que existe una explotación combinada del bosque, como indica la presencia de Quercus, incluyendo a las especies caducifolias y perennifolias, y del matorral, como señalan las fabáceas. Esta combinación es una constante en toda la zona, independientemente del área geográfica. No obstante, podemos observar claras diferencias entre algunos de los yacimientos. El caso más claro es quizá el Castelo Bello de Freixo de Numao, que es el primer yacimiento a la izquierda, que tiene una ocupación muy intensa desde el Calcolítico y que probablemente las especies documentadas en los niveles de ocupación están relacionadas con determinadas prácticas culturales realizadas en el mismo. Otro de los yacimientos que también se diferencia es el de la ocupación en cueva de Palada Bella, en Ourense, por la baja proporción de carbón de fabáceas en comparación con otros sitios, lo que puede estar relacionado con las peculiaridades de una ocupación en cueva que ejerce poca presión sobre el entorno forestal al ser muy puntual. Si observamos los datos del Castro de Cociñadoiro en conjunto con los demás sitios del área eurosiberiana, vemos que tanto los porcentajes como la composición taxonómica de las muestras es muy similar entre ellos. Con estos mismos datos y simplificando un poco la gráfica, seleccionando solamente los datos procedentes de asentamientos, eliminando las cuevas y otros yacimientos con otro tipo de peculiaridades, y reordenándolos entre poblados abiertos o asentamientos en altura y o fortificados, los datos adquieren otro sentido y observamos una mayor homogeneidad en el patrón de consumo de combustibles. Parece que en general se ejerce un mayor impacto sobre el bosque en los asentamientos en altura o fortificados por la importante proporción de fabáceas documentada en todos los asentamientos, que sería coherente con la presión que estas comunidades ejercerían sobre el bosque debido a su permanencia durante largos periodos de tiempo en un mismo lugar y probablemente a que las actividades productivas desarrolladas en unos y otros fueran ciertamente diferentes, llegando a documentarse asentamientos especializados en un determinado tipo de producción, como sería el Castro de Cociñadoiro. Sin embargo, a pesar de estas diferencias en relación con las actividades productivas, el patrón de aprovisionamiento es muy similar entre sitios en altura y o fortificados. Si en lugar de los taxones observamos los datos distinguiendo el tipo de planta consumida, diferenciando únicamente entre árboles, arbolillos y arbustos, vemos cómo esta diferencia que comentábamos previamente de una mayor importancia de las comunidades arbustivas en los asentamientos en altura o fortificados se hace más evidente.
Los datos de los que disponemos para yacimientos con ocupaciones a partir del siglo V, antes de nuestra era, indican un claro cambio en el consumo de combustibles, que probablemente está detrás también de una fuerte degradación de la cobertura forestal existente en las inmediaciones de los asentamientos. En este sentido, deberíamos valorar la importancia que la UZ tiene en relación con determinados procesos metalúrgicos en los que esta planta es utilizada como único combustible, por lo que podría ser que la generalización de la metalurgia del hierro en este periodo esté estrechamente relacionada con la presencia de UZ y con el incremento de la deforestación. Los ejemplos etnográficos y arqueológicos demuestran que el carbón vegetal utilizado en la metalurgia del hierro hasta inicios del siglo XX era en el área noroeste preferentemente elaborado a partir de la raíz de la UZ. Esta especie arbustiva que crece en terrenos degradados produce una cepa de grandes dimensiones que era arrancada y utilizada para producir carbón. Hasta el momento no hemos todavía podido documentar carboneras con cronologías de la edad del hierro, pero ello se debe probablemente a que este tipo de estructuras poco evidentes en el paisaje actual, se localizaban en zonas donde la materia prima abundaba, fundamentalmente montes poblados de matorral, y solo una vez fabricado el carbón era transportado a los poblados. Como en el periodo precedente, hay yacimientos que no encajan en este esquema porque existen múltiples factores que pueden influir en la gestión del territorio y sus recursos, como pueden ser la altitud a la que se encuentran, la situación en la costa o en el interior, que el yacimiento sea de nueva planta o que tenga ocupaciones previas, su tamaño, las actividades desarrolladas en su interior, etcétera. Pero, de todos modos, lo que sí es evidente es que en aquellos asentamientos situados en el área biogeográfica mediterránea sufren en mayor medida los procesos de deforestación, mientras que parece que en el área eurosiberiana las formaciones resisten algo más a la presión antrópica. Con respecto a la relación entre el consumo de árboles y arbustos como combustibles durante este periodo, ahora podríamos diferenciar dos patrones diferentes. En algunos yacimientos como Paluezas, San Joao de Rei, Castrolandín y Penices hay una clara preferencia por la madera de árboles, mientras que en el resto de los casos continúa prefiriéndose madera de arbustos, incluso en porcentajes mayores que en los periodos precedentes. Los datos para el periodo comprendido entre el siglo I antes de nuestra era y el V de nuestra era proceden de yacimientos muy diferentes entre sí. Tenemos datos de castros ocupados durante este periodo como Castrolandín, pero también ahora información procedentes de villas, lugares de producción especializada como las salinas e incluso ocupaciones puntuales en cueva. A pesar de ello, llama la atención que durante este periodo adquiere la importancia que adquiere la presencia de fresno, marcado en azul marino en la gráfica, y la disminución de los porcentajes de fabáceas con respecto a los periodos anteriores y que en algunos casos casi llegan a desaparecer. Parece existir en este momento una clara ruptura con el modelo de explotación forestal anterior que venía desde el Bronce final y por nuestros datos actuales podría remontarse incluso al Calcolítico. La principal conclusión que obtenemos a partir del análisis de este gráfico es que estas comunidades que ocupaban en el noroeste ibérico, a partir del cambio de era, parece que cambian sus preferencias con respecto a los combustibles leñosos. En ese momento se observa claramente que hay una preferencia por la madera obtenida de árboles frente a la madera de arbustos. Y este cambio puede estar relacionado, por una parte, con la incorporación de una nueva tecnología extractiva, pero también con un aumento de la demanda de madera que haría que se prefirieran los árboles que producen una mayor cantidad de biomasa que los arbustos. Este cambio en la gestión forestal tiene claras implicaciones en lo que a la organización del trabajo se refiere, ya que la madera obtenida de fabáceas, por ejemplo, es de pequeño calibre, fácilmente transportable y extraíble con una tecnología sencilla. Mientras que si se utilizaban troncos obtenidos de árboles completos, el transporte ya no podía ser realizado por un solo individuo, sino que tendrían que ser varios, podrían tener que utilizar incluso animales de carga, etcétera. Secundariamente, se plantean también otros temas relacionados, como el almacenaje y la preparación de la leña antes de su consumo, e incluso la posibilidad de que llegara a existir un sector de la comunidad que se dedicara a suministrar leña a los asentamientos, algo que podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de las Citanias, en las que existe una gran concentración de población. En esta gráfica, en la que observamos el tipo de planta consumida como combustible, vemos cómo el hecho que comentábamos anteriormente de un cambio en el patrón de consumo de combustibles, ahora centrado en la explotación de especies arbóreas, es absolutamente evidente en todos los sitios analizados. A modo de síntesis de los datos comentados anteriormente, estas dos gráficas indicarían
una vez más, la existencia de esa ruptura en el patrón de consumo de combustibles a partir del cambio de era, con la clara preferencia por la madera de árboles frente a la madera de arbustos. Y todos estos datos nos han permitido, por una parte, obtener una visión de los principales componentes del paisaje vegetal durante la Edad del Hierro, reconstruir los patrones de recogida del combustible desde el Bronce final al final de la época romana y hacer visible la importancia de la leña y la madera para estas comunidades, integrando los procesos de producción de combustible vegetal con el resto de estrategias organizativas de estas sociedades. Y con esta diapositiva finalizamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los profesores Jordá y Martín por esta exposición rigurosa, científicamente muy inapelable desde el punto de vista de un ignorante del asunto. Y vamos a, ahora, aunque vamos muy pillados de tiempo, llevamos media hora de retraso, si hay en la sala alguna pregunta, pues es el momento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si desde por streaming alguien que esté conectado también desea hacer alguna pregunta, la podemos formular. Bueno, yo sí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, entiendo que insisto, desde mi ignorancia en el asunto, estamos hablando de lo que comúnmente se llama cultura castreña, entiendo esto. Antes el profesor Jordá nos hizo un mapa del noroeste ibérico que decía si coincidía con el que nosotros denominamos noroeste ibérico. Más bien me parecía un mapa de los que el profesor Colmenero seguramente hará, porque coincidía con la transduriana de Publio Sestio Quirinal. Y entiendo que la cultura castreña llegaba hasta Palencia o por ahí. Yo tenía entendido y que había llegado hasta ahí. La conclusión que yo he sacado de las exposiciones es que ha habido unos focos en el sur en el norte de Portugal, en La Coruña, y también, pues de una manera un poco peculiar, en Asturias, y que luego eso se fue, digamos, expandiendo hacia el este, pero no sé si la conclusión mía es errónea o no, en el sentido de que no ha habido más, no se llegaba más hacia el este, esa cultura castreña, o es que las técnicas que se han empleado se han limitado a estudios de radiocarbono y de las técnicas que habéis señalado. No, José Luis, tienes razón. O sea, claro, yo me he referido sobre todo a los poblados fortificados del noroeste, porque claro, utilizar el término castreño ya nos induce a error, como el que acabas de mencionar, ¿no? O sea, efectivamente los poblados fortificados en todo el norte de España y centro se llaman castros los del sistema central. Las Cogotas es un castro, y los castros de Palencia, como tú muy bien dices, son también castros, ¿no? O sea, es decir, que una cosa es la denominación y otra cosa es el aspecto cultural el ámbito cultural al que pertenecen. Claro. Pero están bien diferenciados los de esta zona de los de la otra. Los del noroeste, los castros del noroeste tienen peculiaridades diferentes de los castros que están al este del Esla, ¿no? Que serían ya los... O sea, que la frontera es el Esla, ¿no? Sí, y con los del sistema central, ¿no? O sea, y con los castros de la zona de la cordillera ibérica, de Soria, Cuenca y de Teruel, ¿no? Y de toda esa zona. Es decir, también hay la diferencia es tanto a nivel de materiales arqueológicos que documentas, de estructuras de pétreas, ¿no? Que aquí son circulares mayoritariamente o bien oblongas con ángulos redondeados, mientras que hacia el este pues tienes estructuras rectangulares o tienes estructuras de otro tipo que no tienen que ver con las estructuras Entonces lo que procede ya es la pregunta insidiosa. Estamos hablando de cultura celta en la castreña occidental. ¿Podríamos hacerlo o sería impropio? Sería impropio. Actualmente lo que sabemos de la cultura celta, entre comillas, que podemos llamar, es decir,
poblados de la Edad del Hierro con clara influencia céltica llegan hasta el norte de Palencia, Cantabria y todo lo que sería la Celtiberia, ligada a la cordillera ibérica, provincia de Soria, Teruel, Cuenca, ¿no? Eso sí que es ámbito realmente céltico, mientras que el noroeste, la influencia céltica es más tardía, no llega en esa segunda del Hierro como si se manifiesta en estas otras zonas de Iberia, el centro y este de Iberia, ¿no? Aquí esa influencia céltica no llega, ¿no? El hecho claro es que no hay enterramientos en urnas, ni tenemos, de hecho no se han encontrado necrópolis en Asturias o necrópolis en Galicia de este periodo, ¿no? Por un lado. Por otro, el de las estructuras pétreas, que son diferentes en las culturas en la Edad del Hierro del ámbito celtibérico que en el noroeste, que en las estructuras pétreas del noroeste. Y lo que sí se puede ver, y que por ejemplo el profesor Jordá Cerdá ya intuyó en los años 80 y 70 del siglo pasado, es que la tardía romanización del noroeste, la tardía celtificación del noroeste, y que viene asociada con la llegada de Roma y con las tropas mercenarias que constituyen los auxilia y que entran pueblos de origen céltico y de tradiciones célticas que ya van a penetrar en el noroeste. Pero desde mi punto de vista y con los datos arqueológicos, es decir, basándonos en los testimonios de la arqueología pura y dura, no tenemos esas evidencias célticas hasta, como digo, la época de Roma. ¿Puede entonces hablarse de una cultura autóctona? Eso es lo que realmente se trata. Noroibérica. Eso es lo que realmente se trata. Hasta el Esla. Bueno, pues menos mal. Que hunde sus raíces en el bronce final y durante toda la del Hierro, como hemos visto, primera y segunda del Hierro está presente, ¿no? Es decir, yo creo que es más interesante, ¿no?, que sea una cultura autóctona, ¿no? Pues me alegro de que no estemos celebrando este congreso en Lugo, porque ahora se suscitaría un debate de dimensiones difícilmente controlables. Y por si acaso, y como con la excusa de que vamos muy justos de tiempo, vamos a dar por terminado y no dar paso a los que nos están siguiendo a través del streaming, porque creo que se puede, en fin, establecer un debate que puede seguir, que insisto en que lo que decía al comienzo en la presentación del Congreso, este es un Congreso abierto, con lo cual no termina esta ponencia aquí, es decir, que queda a los usuarios, a los que se han matriculado, a los que nos siguen sin haberse matriculado, pues pueden a través de la página web del Congreso, www.congresonoroiberico.com, pues plantear todas las opiniones, en fin, cualquier tipo de sugerencia o quejas, lamentos, protestas, todo lo que crean conveniente a los profesores que imparten estas ponencias. Insisto, muchas gracias a los profesores por desplazarse, por venir un día como hoy y por la magnífica lección que han impartido. Muchas gracias.